¿Alguna vez has oído hablar de un rey que poseía el don de la sabiduría, pero cuyo enorme harén de mujeres lo llevó a la perdición? Esta es la historia de Salomón, el monarca más sabio, rico y poderoso de la historia bíblica, el rey que elevó a Israel a su máximo esplendor. Sin embargo, tenía una gran debilidad: las mujeres. Su deseo incontrolable nubló su juicio, y aunque tenía todo para ser el mejor rey de Israel, terminó convirtiéndose en el peor. Dios le concedió a Salomón el don de la sabiduría, y bajo su reinado, Israel se convirtió en un reino próspero, lleno de riquezas y con alianzas comerciales en tierras lejanas. No obstante, su harén era un exuberante jardín compuesto por 700 esposas y 300 concubinas, cada una proveniente de distintas partes del mundo. Había princesas egipcias de mirada enigmática, damas de Moab, mujeres de Amón, de Edom y de otras regiones, todas con sus propias historias y esperanzas, entrelazadas en la magnífica corte del rey. El harén de Salomón se convirtió en un laberinto de intrigas y alianzas políticas inestables. Cada matrimonio aseguraba un pacto estratégico que fortalecía la estabilidad de su reino, mientras que cada mujer traía consigo una parte de su cultura, transformando el palacio en un mosaico de tradiciones y costumbres diversas. Pero estas uniones también representaban un peligro, pues junto con ellas llegaron los dioses y prácticas religiosas extranjeras, desafiando la fe de Israel. Entonces, ¿fue su harén de 1000 mujeres la causa de su caída? En este video, exploraremos la historia de Salomón, desde su legado de sabiduría hasta su declive. ¿Realmente tenía el poder de controlar a los demonios? ¿Qué impacto tuvo su muerte en el reino de Israel? No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte estas fascinantes historias bíblicas. Viajemos a la antigua Jerusalén, en el año 990 a.C., cuando un nuevo príncipe vino al mundo. Su nombre era Salomón, que significa pacífico y amigo de Dios. Fue el hijo nacido de la relación entre Betsabé y el rey David, el valiente pastor que derrotó a Goliat y cuya historia seguramente ya conoces. Pero la historia de Salomón estuvo marcada desde el inicio por un oscuro secreto: el adulterio entre David y Betsabé, quien en ese momento era esposa de Urías, un soldado valiente del ejército del rey. En un intento por encubrir su pecado, David envió a Urías a la guerra y ordenó a sus soldados que lo dejaran expuesto en la batalla. Como era de esperarse, Urías cayó en combate. Sin embargo, los ojos de Dios no estaban ciegos ante las acciones del rey. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue interpretada como un juicio divino, una consecuencia de su falta. Pero en medio del dolor y el arrepentimiento, Dios mostró misericordia. Perdonó a David y como símbolo de reconciliación nació Salomón, una señal de paz entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la tutela de un hombre sabio y misterioso, el profeta Natán. Mientras David gobernaba el reino, Natán se convirtió en el mentor de Salomón, guiándolo con enseñanzas profundas y revelaciones divinas. Con su mirada perspicaz y su voz serena, el profeta vio en el joven una chispa de sabiduría y un destino grandioso. Pero Natán tenía un plan audaz. Sabía que Salomón no era el primogénito y que otros hermanos mayores podían reclamar el trono. Además, conocía toda la verdad sobre el adulterio entre David y Betsabé. Con astucia, decidió usar este conocimiento a su favor. En reuniones privadas con el rey, Natán empezó a insinuar que Salomón estaba destinado a ser el heredero. Con palabras cuidadosamente elegidas y visiones
proféticas, logró convencer a David de que esa era la voluntad de Dios. Poco a poco, el monarca comenzó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro glorioso. Cuando David cayó enfermo y su final se acercaba, reunió las fuerzas necesarias para confirmar su decisión y nombrar a Salomón su sucesor legítimo. Sin embargo, con apenas 15 años, el joven sabía que su reinado comenzaba bajo la sombra de la amenaza. Las advertencias de su padre resonaban en su mente, recordándole que debía estar atento a los enemigos que podrían conspirar contra él. Con una determinación sorprendente para su edad, Salomón inició una purga para consolidar su poder. Joab, el general del ejército, quien apoyaba la reclamación al trono de Adonías, fue una de sus primeras víctimas. Con su ejecución, el joven rey dejó claro que nadie estaba a salvo de su justicia. Luego, eliminó a Adonías, asegurándose de que no quedaran rivales que amenazaran su reinado. Pero Salomón no se detuvo ahí. Con una visión estratégica notable, decidió fortalecer la posición de Israel en el escenario internacional. Para ello, selló una alianza con el poderoso faraón de Egipto, desposando a su hija. La princesa egipcia, envuelta en sedas y adornada con joyas exóticas, representó el primer gran pacto del rey, asegurando la estabilidad de su reino. Sin embargo, este matrimonio fue solo el comienzo. Salomón llegó a la conclusión de que unir lazos con mujeres influyentes de otros reinos era la vía más rápida para expandir su dominio y consolidar su poder. Este pensamiento lo perseguiría más adelante. Pero una noche tranquila, mientras el joven rey Salomón dormía en su lecho, cayó en un sueño profundo y revelador. En aquel sueño, Dios se le apareció y con una voz poderosa y llena de gracia le dijo: «Pide lo que desees y yo te lo concederé». Salomón, con un corazón humilde y consciente de la gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, respondió: «Tú mostraste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él caminó en tu presencia con verdad, justicia y rectitud de corazón. Ahora, dame un corazón sabio y entendido para juzgar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal, porque ¿quién puede gobernar a este pueblo tan numeroso?». La petición de Salomón agradó al Señor, pues reflejaba la pureza de su corazón y su deseo de gobernar con justicia. Dios, complacido, le respondió: «Ya que has pedido esto y no has solicitado una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para impartir justicia, he cumplido tu deseo. Te he dado un corazón sabio y entendido, como nunca antes ha habido ni habrá después de ti». Así, Salomón despertó de su sueño con el mayor don que un gobernante podría recibir: la sabiduría divina. Aquel encuentro con Dios marcó un antes y un después en su vida, dotándolo de la capacidad para liderar con justicia, compasión y un entendimiento incomparable. Su sabiduría pronto se volvió legendaria, atrayendo a personas de todas partes que anhelaban escuchar sus enseñanzas. Como está escrito: «Todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón». Esta sabiduría quedó demostrada en un día memorable, cuando dos mujeres acudieron ante él, ambas asegurando ser la madre de un mismo bebé. Con lágrimas en los ojos y voces entrecortadas, cada una relató su versión de los hechos, suplicando justicia y el reconocimiento de su maternidad. El bebé, objeto de la disputa, yacía en brazos de una de ellas, mientras la tensión en la sala del trono era palpable. Salomón, con la inteligencia que Dios le había concedido, escuchó atentamente a ambas mujeres.
Luego, con una mirada firme y una voz inquebrantable, pronunció una sentencia que dejó atónitos a todos los presentes. «Traedme una espada, partid en dos al niño vivo y dad una mitad a cada mujer». El silencio se apoderó de la sala, mientras los testigos contenían la respiración ante aquella impactante declaración. Entonces, la verdadera madre del niño, con el corazón desgarrado y un amor inmenso, exclamó: «No, mi señor, dadle el niño a ella, pero no lo matéis». Por el contrario, la otra mujer, con una frialdad inquietante, estuvo de acuerdo con dividir al bebé. En ese instante, Salomón reveló su veredicto final: «Entregad el niño a aquella mujer y no lo matéis. Ella es su verdadera madre». La sabiduría del rey había triunfado, sacando la verdad a la luz y salvando la vida del inocente. La verdadera madre, movida por un amor incondicional, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir, mientras que la impostora reveló su falta de compasión. La noticia de este juicio extraordinario se propagó rápidamente por todo Israel, y el pueblo quedó asombrado por la sabiduría divina que habitaba en su rey. Como está escrito: «Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y sintieron temor, porque vieron que en él moraba la sabiduría de Dios para impartir justicia». Este episodio se convirtió en un testimonio perdurable de la sabiduría y el discernimiento con los que Dios había dotado a Salomón. Su capacidad para juzgar con perspicacia y compasión le valió el respeto y la admiración de su pueblo, consolidando su reinado y dejando un legado que trascendería generaciones. Sin embargo, a pesar de su liderazgo, el pueblo aún mantenía sus antiguas tradiciones. Continuaban ofreciendo sacrificios en los lugares altos, en altares improvisados al aire libre, pues aún no se había erigido un templo dedicado al nombre del Señor. Fue entonces cuando Salomón decidió que debía construir el primer templo de Israel. Sin embargo, en ese momento no disponía de los recursos necesarios para erigir la majestuosa obra que tenía en mente. Determinado a hacer realidad su visión, emprendió una misión para sellar una alianza estratégica con Hiram, el rey de Tiro, una ciudad famosa por su habilidad en la construcción y su abundancia de materiales preciosos. Salomón envió mensajeros a Hiram con una propuesta audaz. «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Mas ahora, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre». Hiram, reconociendo la grandeza de Salomón, aceptó con entusiasmo la propuesta y se comprometió a proporcionar la madera de cedro y ciprés necesaria, así como la mano de obra experta de sus hábiles artesanos. A cambio, Salomón enviaría alimentos y otros bienes a Tiro, estableciendo así un intercambio mutuamente beneficioso. Con los materiales obtenidos, gracias a la alianza con Hiram, Salomón dio inicio a la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que duraría 7 años. La edificación se llevó a cabo con una precisión y belleza sin igual, siguiendo las instrucciones divinas, como está escrito: «Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto». Cada detalle del templo fue cuidadosamente planeado y ejecutado, desde los cimientos hasta los ornamentos más delicados. Los muros fueron revestidos con madera de cedro y el oro puro cubría
cada superficie, creando un espacio sagrado de incomparable esplendor. Así pues, edificó Salomón la casa y la terminó, y edificó los muros de la casa por dentro con tablas de cedro, revistiendo de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Pero la visión de Salomón no se detuvo en el templo. Durante 13 años, el rey también se dedicó a la construcción de su propio palacio, una estructura majestuosa que reflejaba su poder y riqueza. Y edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. El palacio de Salomón era una obra maestra arquitectónica, con salas espaciosas, columnas imponentes y jardines exuberantes. Kosoflei den du gdis enen duos fosbaf indim bu psaun hassel for shana ifroa sturesanan curisamenda sroningan. Das enspiobreis en du de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo, por fuera, hasta el gran atrio. La construcción del templo y del palacio de Salomón no solo transformó el paisaje físico de Jerusalén, sino que también consolidó el reino de Israel como una potencia económica. La fama de la sabiduría y riqueza de Salomón se extendió rápidamente, atrayendo la atención de reyes y reinas de tierras lejanas que anhelaban conocer al legendario monarca. Entre ellos, una figura destacó por su audacia y determinación: la reina de Saba. Intrigada por los relatos que había escuchado, la reina de Saba emprendió un viaje épico para conocer personalmente a Salomón. Con una comitiva impresionante y regalos exóticos, llegó a Jerusalén decidida a poner a prueba la sabiduría del rey. Pero Salomón, con su agudeza mental y conocimiento divino, respondió a cada una de sus preguntas con una claridad y profundidad asombrosas. La reina quedó maravillada, reconociendo que la sabiduría de Salomón superaba todo lo que había imaginado. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien, que la fama que yo había oído. Pero la sabiduría de Salomón no era su único atributo impresionante. Su riqueza y esplendor eran igualmente legendarios. El oro, la plata y las piedras preciosas abundaban en su reino, y su trono era una obra maestra de marfil y oro puro. La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón era evidente en cada rincón del reino. El comercio florecía y la abundancia se desbordaba por doquier. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón la plata no era apreciada. Pero Salomón no solo era un rey sabio y próspero, sino también un escritor inspirado por Dios. A través de sus obras literarias, plasmó la sabiduría divina en palabras que trascendieron los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, atribuidos a Salomón, se convirtieron en joyas de la literatura bíblica, ofreciendo consejos prácticos, reflexiones profundas sobre la vida y la celebración del amor puro. En Proverbios, Salomón compartió perlas de sabiduría para guiar a las generaciones futuras. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Eclesiastés, reflexionó sobre la fugacidad de la vida y la importancia de buscar a Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Cantares, celebró la belleza del amor y la intimidad entre un hombre y una mujer.
Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Así, Salomón, el rey sabio y próspero, dejó un legado que trascendió generaciones, testimonio del favor de Dios sobre un hombre que buscó la verdad y la justicia en un mundo a menudo sumido en la oscuridad. Sin embargo, en medio de su grandeza y sabiduría, Salomón cometió un gran error. Sucumbió a una tentación que lo llevaría por un camino peligroso. A pesar de las advertencias de Dios, el rey se dejó seducir por el amor de mujeres extranjeras, acumulando un harén sin igual en la historia. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. El majestuoso palacio del rey Salomón, un laberinto de piedra y cedro, ocultaba en su interior un secreto tan vasto como su sabiduría. Un harén de 1000 mujeres. Desde princesas etíopes, de piel como el ébano, hasta las hijas de faraones, cuyos ojos guardaban los misterios del Nilo, todas compartían un lugar en la historia de un rey, cuya grandeza no solo se midió en riquezas y sabiduría, sino también en sus debilidades humanas. Cada mujer representaba un universo, una narración, un misterio que el rey disfrutaba desentrañar y comprender. Cada rincón del palacio vibraba con el eco de sus risas, susurros y cantos, que no eran simples sombras en su corte. Cada una tenía su lugar dentro del vasto entramado político y cultural del reino. A través de ellas, Salomón tejió alianzas firmes, consolidó paz con territorios distantes y enriqueció su sabiduría sobre los pueblos y culturas que rodeaban las fronteras de su reino. Sin embargo, este entramado de relaciones también se convirtió en un terreno fértil de intrigas y celos, donde cada favor del rey podía avivar rivalidades que ardían en silencio en los pasillos, adornados con tapices exóticos. Pero el brillo de su corte y la diversidad de su harén trajeron consigo sus propias sombras. Los dioses extranjeros comenzaron a infiltrarse en Jerusalén, acompañados de sus sacerdotisas y rituales, desafiando la sólida fe monoteísta del pueblo de Israel. Las estatuas de Tes y Baal empezaron a aparecer en los altos lugares, mientras que Salomón, atrapado en las redes de sus matrimonios estratégicos, se encontraba cada vez más alejado de las leyes de sus antepasados. El mismo hombre que había edificado el majestuoso templo de Jerusalén para honrar a Dios, ahora levantaba altares dedicados a Astarte, Milcom y Moloc, dioses abominables de las naciones vecinas. La idolatría se había arraigado en su corazón, oscureciendo su juicio y apartándolo de la sabiduría divina que alguna vez lo distinguió. Entonces, el Señor, al ver el corazón extraviado de Salomón, se llenó de ira y tristeza. Aquel a quien había bendecido con sabiduría y riquezas inigualables, había dado la espalda a sus mandamientos y se entregó a la adoración de falsos dioses. Dios, en su justa indignación, confrontó a Salomón y le advirtió sobre las consecuencias de sus actos. Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, dividiré tu reino y lo entregaré a tu siervo. La advertencia de Dios resonó en los oídos de Salomón como un trueno ensordecedor. El reino que había edificado con tanto esfuerzo y sabiduría se dividiría y pasaría a otros tras su muerte. La desobediencia y la idolatría habían sembrado las semillas de la discordia y la fragmentación en la nación que antes había sido unida. Bajo su reinado, Salomón, el rey sabio y próspero, había sucumbido a la tentación y se había desviado del camino recto. Su ejemplo se convertiría en una advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio de que incluso los más sabios y poderosos no están exentos de caer
cuando se apartan de los preceptos de Dios. Como se escribe en Proverbios, uno de los libros atribuidos a Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fue entonces cuando las consecuencias de la idolatría y desobediencia de Salomón no tardaron en manifestarse. Surgieron adversarios, tanto dentro como fuera de su reino, buscando aprovechar la debilidad espiritual del rey para sus propios intereses. Entre ellos, destacó Jeroboam, un sirviente de Salomón, quien fue ungido en secreto por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. Como está escrito: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí que rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus. Jeroboam, consciente de su destino profético, se rebeló contra Salomón y buscó la oportunidad de arrebatarle el reino. La sabiduría y prosperidad que una vez caracterizaron el reinado de Salomón, ahora se veían amenazadas por la división y la discordia. Sin embargo, en un momento de claridad y arrepentimiento, Salomón volvió su corazón hacia Dios, reconociendo la futilidad de su idolatría y la vanidad de sus deseos terrenales. El rey sabio vertió su alma en el libro de Eclesiastés, un conmovedor testimonio de su búsqueda de significado y propósito en la vida. Con palabras llenas de emoción y sabiduría, Salomón reflexionó sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. A través de sus escritos, el rey compartió sus luchas internas, sus acciones y su eventual comprensión de que solo en Dios se puede encontrar la verdadera satisfacción y el sentido de la vida. Eclesiastés se convirtió en el legado de la sabiduría de Salomón, un recordatorio para las futuras generaciones de que la búsqueda de la felicidad en las cosas materiales y los placeres mundanos es, en última instancia, vana y vacía. Solo al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, podemos encontrar la paz y el propósito que anhelamos. Después de un reinado de 40 años, Salomón, el rey sabio y próspero, exhaló su último aliento. Al cerrar los ojos por última vez, dejó tras de sí un legado de esplendor y sabiduría, pero también un reino al borde de la fractura. Su hijo Roboam ascendió al trono, heredando un reino que ya mostraba signos de división y discordia. La muerte de Salomón marcó el fin de una era de esplendor y sabiduría sin precedentes en la historia de Israel. Sin embargo, su legado perduraría a través de sus escritos y las lecciones que su vida enseñó. A pesar de sus fallos y errores, Salomón seguiría siendo recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza deslumbraron al mundo, y cuyo arrepentimiento final demostró la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Pero existe un dato sorprendente más en la historia de Salomón, que no proviene de la Biblia, sino que se desarrolla en textos apócrifos como el Testamento de Salomón. Según estas tradiciones, Salomón no solo fue un rey sabio y un gran constructor, sino que también poseía un anillo mágico, conocido como el Anillo de Salomón. Este anillo, supuestamente entregado por el arcángel Miguel, le otorgaba el poder de invocar, controlar y expulsar demonios. Salomón utilizaba estos poderes para forzar a los demonios a realizar tareas o ayudar en la construcción del Templo de Jerusalén, entre otras cosas. Estos relatos están impregnados de simbolismo y deben entenderse dentro de su contexto cultural y religioso. Reflejan el interés y la fascinación por las capacidades sobrenaturales, atribuyendo a Salomón habilidades que amplifican su ya legendaria sabiduría y poder. Así,
La historia de Salomón se convierte en un testimonio de los altibajos de la vida humana, de cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación y el pecado, pero también de cómo la gracia y el perdón de Dios siempre están disponibles para quienes se arrepienten y buscan su rostro. El mayor ejemplo de fe y obediencia a Dios lo encontramos en la historia del apóstol Pablo, quien pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en uno de los más grandes predicadores de la fe. En breve, podrás ver el video completo sobre su increíble historia de transformación y redención, donde enfrentó naufragios, encarcelamientos y debates intensos, mientras escribía algunas de las cartas más profundas e influyentes del Nuevo Testamento. No olvides suscribirte y darle me gusta, porque compartir este mensaje hará bien a tu vida y ayudará a llegar a más personas. No te lo pierdas. Si este mensaje te ha tocado y crees en la importancia de compartir sabiduría y aprendizaje, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Al hacerlo, estarás ayudando a propagar este contenido valioso a más personas y, sin duda, esta acción traerá beneficios a tu vida y a todos a tu alrededor. Juntos, podemos llevar este mensaje de fe, reflexión y crecimiento a más corazones. Sigamos juntos en este camino.